Hola, buenos días. Una vez más estamos en el espacio de Sodepaz, que hacemos, bueno, últimamente casi todas las semanas, pero que en principio era una vez al mes. Y hoy le vamos a dedicar a un tema de actualidad, que en concreto va a ser un tema de cómo es las elecciones en Perú, que ha habido la semana pasada, y que, bueno, ha habido un cambio en el presidente que va a ser seguramente importante, y que en principio se había hablado bastante a nivel de los medios de comunicación aquí, pero últimamente desde el triunfo de Ollanta en las elecciones, pues la verdad es que se ha apartado bastante de la cabecera de los periódicos o de la televisión, se habla muchísimo menos que anteriormente. Para hablar de esta temática contamos con la presencia de 3 personas, 2 compañeros que son periodistas peruanos que viven aquí, y luego además dentro del programa vamos a hablar también de una organización peruana que se llama ADEVI, que trabaja para erradicar el trabajo infantil fundamentalmente en Lima, y vamos a contar también con la presencia de un compañero que es una asociación o un colectivo de amigos de esta organización y que la apoyan. Bueno, vamos a presentarlos. En principio Pedro Romero, que es del colectivo de amigos de ADEVI, Carlos Caldas, que es un periodista peruano, y Pepe Mejía, que también es periodista peruano que vive aquí en Madrid desde hace bastante tiempo. Entonces, si queréis, bueno, nos presentas primero un poco a ADEVI, qué es, y aunque luego lo hablaremos al final del programa, así un poco una pincelada de qué es esta organización. Sí, hola, buenos días. Bueno, ADEVI es una asociación, una ONG que lleva 30 años trabajando fundamentalmente en la zona de Lima para la erradicación del trabajo infantil, ¿no? Básicamente es lo que es. Y desde aquí, desde España, se ha conformado un colectivo, un grupo de amigos para apoyarles, impulsar su trabajo, ¿no? Vale, luego a la última parte del programa vamos a ver un pequeño reportaje sobre ADEVI y ya profundizaremos más sobre el trabajo de ADEVI y también de cómo se puede colaborar desde aquí con la asociación de colectivo de amigos de ADEVI para colaborar con ellos, si se puede visitar aquello, bueno, un poco qué formas de colaboración tenéis prevista, ¿no? Qué actividades también, ¿no? Carlos, ¿nos puedes contar un poco cuál es la situación política nueva después de las elecciones del domingo? Hola Paco, ¿qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad que nos das a los peruanos que hemos migrado, que tenemos una propia propuesta. ¿Cuántos peruanos viven aquí en España? Pues en Madrid un promedio de, por lo menos están reconocidos, inscritos en el consulado, 60.000. En Madrid solo. Solamente en Madrid, ¿no? ¿Y qué participación ha habido en las elecciones? ¿Se sabe? De los colectivos de peruanos. No hay resultados oficiales, pero ha habido mucha participación, casi la totalidad, ¿no? Con mucha expectativa, porque nosotros con un pie aquí y otro en el Perú, expectantes de lo que pueda pasar allí, y evidentemente una forma, la única también por otro lado, que nos queda es de participar vía voto. Y hemos votado, hemos acudido a este compromiso que es parte de esa democracia nueva que queremos construir en el Perú. Si en España y en otros países europeos del mundo todavía está perfeccionándose, ajustando la democracia, en el Perú todavía falta mucho más, ¿no? ¿Y un poco la situación política con estas elecciones ha cambiado o va a cambiar o qué perspectivas hay? Así luego profundizamos más después del vídeo que vamos a poner. Bueno, ha habido mucha expectativa, no solamente en el campo entre los peruanos, sino también en la actividad económica nacional e internacional. Porque es la segunda vez que participa en este proceso electoral Ollanta Humala y lo han vinculado al principio, bueno, además lo ha reconocido como error también, que forma parte de una especie de izquierda extrema que impidió que la primera oportunidad que participara en el proceso electoral llegara a la presidencia, ¿no? Ahora ha morigerado, ha moderado, ha ponderado sus propuestas y para empezar, por ejemplo, solamente solo él lo ha hecho, ya no su familia, que antes era una flaca ayuda para lo que él quería, y ahora ha logrado lo que esperábamos todos, ¿no? No el mal menor, sino realmente una expectativa que miramos si no con recelo, con mucho agrado, porque elegir a Keiko Fujimori era elegir la continuidad, no solamente de la liberalización de la economía, la corrupción
y los crímenes que se cometieron, ¿no? Sí, Pepe, ¿nos puedes contar un poco la situación anterior a las elecciones? El gobierno de Alan García, que es de un partido que es el APRA, a ver qué tipo de gobierno ha hecho, cómo ha funcionado y por qué él no se ha presentado. No sé, creo que no se podía presentar, ¿no? Pero su partido tampoco presentó a nadie, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, el APRA es miembro de la Internacional Socialista, es decir, es aliado del Partido Socialista Obrero Español, de aquí, del gobierno de Zapatero. Por lo tanto, es muy fácil, ¿no?, de una manera gráfica, explicar la política económica que ha sido Alan García, por un lado. Sí, pero un matiz. Recuerdo que hace 2 años, cuando se hizo unas jornadas sobre el tema del oro y de la minería, que es uno de los factores importantes, al que invitó Alan García fue a Aznar, que le llevó allí a Lima y fue el portavoz de todas las internacionales mineras allí, ¿no? Con una política neoliberal, ¿no? Que, o sea, acá está muy ligado a este modelo, ¿no? El APRA, ¿no? El APRA y la Internacional Socialista, ¿no? Porque que también considera que, por ejemplo, el genocida masacrador de Túnez pues ha compartido sillón con Zapatero hasta hace poco, ¿no? Y no lo sacaron de la Internacional hasta 3 meses después, ¿no? Pero son las contradicciones propias de la Internacional Socialista, ¿no? Por un lado, Alan García, digamos, ha llevado a cabo unas políticas económicas de acuerdo a lo que ellos llaman mercado, pero que en realidad responden a políticas neoliberales, ¿no?, en favor de los grandes capitales, de los grandes conglomerados industriales. Por otro lado, ha habido una explosión social que ha estado casi siempre silenciada. La que más se conoce ha sido el baguazo, ¿no?, que hace 2 años ocurrió en Bagua, Amazonas, el levantamiento indígena, que hasta ahora, por cierto, sigue el conflicto social. Y bueno, pues lo que dicen que ha desarrollado, ¿no?, en el plano financiero económico no se ha redistribuido en las poblaciones más necesitadas, ¿no? Entonces, ese es un poco el preámbulo. Y luego, dentro de esa realidad, digamos, ante las elecciones, está la situación de Fujimori como tal. 25 años de cárcel al mayor corrupto, al mayor violador de derechos humanos, y se presenta, ¿no?, la expresión más genuina de esa política, ¿no? Es decir, la desfachatez llega hasta el extremo de presentar como alternativa política a lo que se ha ido haciendo, ¿no?, en los años anteriores: robo, pillaje, corrupción. Y de eso también Alan García ha sido cómplice, ¿no?, porque había un pacto ya no implícito, sino tácito, entre el fujimorismo y el APRA de Alan García. ¿Y el APRA no presentó candidato? ¿Hubo algún motivo particular? No presentó, primero porque no podía, bueno, Alan García tal, no podía volver a presentar. Y luego por los casos de corrupción. Ellos tenían 36 diputados, hoy han sacado solamente 6. En las elecciones generales solo 6. 6, nada más. Por lo tanto, se les ha caído también la posibilidad de hacer de bastón de la corriente de Keiko para poder tener mayoría e incidir en el Tribunal Constitucional y lograr sacar al padre, ¿no? Bueno, pues todo ese tinglado se les ha caído y ahora ya veremos de qué va, ¿no? Pero el APRA es un mastodonte que lleva más de 30, 50 años en la política y, bueno, pues se adapta, ¿no?, fácilmente. Es decir, la corrupción se mantiene, poder local mantiene y luego mucha influencia empresarial. Y la relación con el fujimorismo también se va a mantener. Sí, a ver, como un poco de presentación del programa, íbamos a poner 2 vídeos. Uno, un breve reportaje sobre Adegi, que lo pondremos en la segunda parte, y en esta primera parte habíamos seleccionado un trozo de un documental bastante grande, creo que dura casi 2 horas, sobre los crímenes, el asesinato de varios estudiantes y de algún profesor de la Universidad de La Cantuta, que ocurrió creo que hace unos 20 años, una cosa del año 90, 91. Entonces, ¿me podéis contar un poco qué fue este hecho, ¿no?, aunque luego lo veremos qué sucedió en La Cantuta? Bueno, el crimen de La Cantuta, que hay que decir que es uno de tantos. Que quitó la vida a 9 estudiantes y a un profesor, sí, es parte de un corolario de crímenes cometidos por el Comando Colina, comando creado por Vladimiro Montesinos, asesor de Fujimori. Perpetró esto después de que hubo un atentado terrorista, o con el pretexto que hubo un atentado terrorista en Tarata, en Miraflores. Según este comando, habían recibido indicios, soplos de que en La Cantuta habría personas vinculadas. La Cantuta es una universidad. Una universidad, ¿no?, una universidad pública, ¿no? Entonces, en horas de la noche se metieron a la universidad, secuestraron a los estudiantes, al profesor,
y sencillamente desaparecieron, ¿no? Desaparecieron. Si no era porque un periodista recibió información, hubiera quedado impune hasta ahora, como algunos otros que están por esclarecerse todavía, porque este de la Cantuta forma parte, como decía, de un grupo. Está el de los Barrios Altos, que murieron 15 personas, 14 adultos y un niño. Está el del periodista Pedro Yauri, el de otros 9 agricultores en Ancash. Está el de las agentes del servicio de inteligencia, entre una Marina y la Barreto, que la descuartizaron. Torturas, sí, el de periodista Gorriti, el de Susana Iguchi también, la propia esposa de Alberto Fujimori fue también torturada por Montesinos. Toda una serie de crímenes, ¿no? Porque Fujimori tenía el control absoluto de todo, ¿no? En el año 92 disolvió el Congreso. Bueno, disolver el Congreso es, como se dice acá, una especie de chapuza frente al lado de todo lo que perpetró. Disolvió el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, y empezó a gobernar solo, ¿no? Muy bien, si queréis, vemos ahora el vídeo, es un corte solo de 8 minutos y medio, y luego pues entramos más en profundidad sobre los personajes que se han presentado en las elecciones, tanto Keiko Fujimori como Ollanta Humala. Cómo se descubrió, ¿no?, todo este crimen, que es uno de los crímenes por los que se pudo juzgar a Alberto Fujimori, ¿no?, y por los cuales está en prisión. Pero ahora lo que queríamos entrar era un poco que nos explicaseis los dos personajes que se han presentado a las elecciones, los dos candidatos, qué representan cada uno de ellos, cuál es su perfil político, su perfil personal, etcétera, etcétera, ¿no? En concreto, como en Perú existe un sistema de 2 vueltas, fueron los dos que habían obtenido más votos en la primera vuelta, que fue hace un mes y medio o algo así, y el domingo de esta semana fue las elecciones para elegir ya presidente entre Keiko Fujimori, que es la hija que sale ahí en el vídeo, que es la hija de Alberto Fujimori, que además era la que ejercía de primera dama del país cuando Alberto Fujimori estaba de presidente, y por otra vez se divorció de su esposa, a la cual torturó, luego contaste, ¿no? Y los propios servicios secretos, ¿no?, del Fujimorismo. Y por otra parte Ollanta Humala, que era el otro candidato, que es el que ha ganado. Entonces creo que Carlos nos iba a contar un poco el perfil de Keiko. ¿Quién es Keiko? ¿Qué representa? ¿Y quién le ha pagado los estudios, por ejemplo? Sí, eso es. Para llegar a Keiko, si me permites unos 30 segundos, cómo llegó Alberto Fujimori a posicionarse en la presidencia de la República. Él llegó a una segunda vuelta con Mario Vargas Llosa. Entonces, bajo el pendón de honradez, tecnología y trabajo, cuando era un desconocido, sin aparato político, sin ningún tipo de organización que lo respaldara, como rechazo a los partidos tradicionales, porque antes de esto había venido Alan García Pérez, que había hecho un destrozo inmedio de la economía, y antes de esto Fernando Belaúnde Terry, que habían gobernado con amigos dentro del propio partido político. Entonces Fujimori surgió... Creo que Alan García vivía en París, ¿no? Terminó viviendo en París después. Y antes no, también, tiempos largos o algo así. Con el sueldo, con todo el dinero de la presidencia de la República, por supuesto. En este caso, toda la casa de los peruanos, ¿no? Sí. Ganó el proceso electoral, y una de las cosas que hizo, que orientó el triunfo hacia Alberto Fujimori, fue que dijo que no iba a implementar un shock, por ejemplo. Y lo primero que hizo al llegar al gobierno, por eso para mí la disolución del Congreso y de una serie de instituciones que moderaban o deberían morigerar el poder del presidente de la República, porque el poder presidencialista es el que en función en contraparte al Congreso es el que rige realmente el día a día de la vida política del país, ¿no? Entonces hizo un shock terrible, disolvió todo el sueldo, la expectativa laboral, vendió 228 empresas públicas, logró un superávit de 9.500 millones de dólares, más o menos manejó Fujimori en sus 2 mandatos. Vendió Entel Perú a Telefónica por 5.000 millones. Vendió La Oroya, vendió a los chinos la Hierro Perú, vendió Electrosur, vendió Edelnor, es decir, vendió todas las empresas del Estado. ¿Cómo no iba a manejar dinero Fujimori para poder realizar algunos trabajos también, carreteras, colegios, que tanto requiere nuestra patria, ¿no?
Con esa cantidad de dinero, Fujimori evidentemente podía manejar y podía sentar las bases para poder reorganizarse. Esa es una explicación racional por la cantidad de votación que ha tenido su hija. Porque efectivamente llegó a donde no llegaban otras personas. Claro, porque él manejó la mayor cantidad de dinero que manejaba cualquier gobernante en nuestra patria. Y se aseguró de que no se tocaran esos arreglos, esos contratos, estableciendo un contrato de normalización tributaria para esas empresas. O sea, congeló la paga de impuestos de esas empresas y hasta ahora se respeta, porque a partir de la gestión de Fujimori, todos los otros presidentes no han hecho nada más que continuar con esa actividad privatista de Alberto Fujimori, ¿no? Ya no queda nada por vender. Creo que su alma nada más de los políticos, ¿no? Implementó todo un sistema de demolición de la oposición. Para esto, con el Comando Colina y a Vladimir Montesinos, hizo desaparecer a mucha gente. Envió a sus hijos a estudiar fuera del... ¿Se sabe cuántas víctimas hubo de la represión en el periodo, no solo de Fujimori, sino de la 70.000 muertos más o menos como promedio. Hizo una comisión investigadora, encontró una comisión de la verdad allí, ¿no? Lo que ocasionó la guerra en esos 5 años. Porque uno de los méritos que se atribuye a él es efectivamente haber capturado a Abimael Guzmán, al cabecilla de Sendero Luminoso, y haber tranquilizado la patria. Pero esta semana hubo un atentado de Sendero Luminoso, ¿no? Pero ese es su atributo de él, ese es para su presentación internacional, como que él logró controlar. Cuando ahora hay otra modalidad ya de terrorismo, una alianza con el narcotráfico, permite una mayor movilidad, un pago a los militantes que no era una forma de actuar del anterior movimiento terrorista. El anterior movimiento terrorista era un saqueo, era situar a la población andina, que causó mucha migración interna, entre dos bandos. Cada uno que llegaba allí, los militares, la marina o el ejército o la aviación, y el otro Sendero Luminoso. Ahora no, ahora la modalidad de Sendero Luminoso o Sendero Rojo es pagarle a estos con el dinero del narcotráfico, evidentemente, y bueno, se le han quedado pequeños bolsones por ahí que no pueden resolver. Pero centrándonos en Keiko. Entonces, iba a terminar donde Keiko sí iba a llegar, que envió a sus hijos a Estados Unidos, y el gasto de Sachi, de Hiro, de Kenji, que es nuestro congresista, ha sido uno de los más votados, y de Keiko Fujimori, le ha costado al Estado peruano más o menos $800.000. O sea, eso es lo que entiende Fujimori y la enseñanza pública. Claro. Una forma de enseñanza pública, pagarle los estudios en Estados Unidos a ese precio. Y él declaró que solamente ganaba 2.000 soles mensuales. ¿A cualquier peruano se le puede pagar así los estudios? No, solamente los privilegiados. Había que ser hijo de presidente o de congresista. Es más, hay una impunidad allí. Toda aquel autoridad del congresista solamente es enjuiciado, solamente es investigado cuando deja el cargo. Porque el mandato, cualquiera fuera su investidura, no le permite ningún tipo de investigación. Por eso estas cosas han salido cuando ha dejado el mandato, porque pretendió reelegirse una tercera vez. Y es allí cuando empezaron a salir los Vladivideos, en la cual demostraban que se estaban comprando los congresistas para lograr una mayoría holgada, y empezó todo el movimiento que hizo que él viajara con dinero, se fuera a Japón y renunciara por fax, porque ya no podía regresar al país, ¿no? Ese es Keiko Fujimori, una persona, la hija mayor, que después de haber estudiado con el dinero de los peruanos, regresa al país y es elegida también con una muy buena votación y después postula al gobierno, ¿no? Y lo había anunciado ella antes de que se fueran los resultados. Una de las primeras cosas que iba a hacer era liberar a su padre, ¿no? Vía indulto. Ya. Parece ser que dentro de la campaña ha habido varias cosas que ella se ha posicionado de una forma no clara, ¿no? Una de ellas es el tema de la esterilización forzada, ¿no? de mujeres indígenas, ¿no? Que fue hecho en los años 90, a principios de los años 90, con el conocimiento y con la autorización de la administración peruana y de su padre, ¿no? Del presidente, ¿no? Entonces parece que ella se posicionó de una forma no claramente en contra de esto, ¿no? O sea, como dejándolo, incluso hay una frase, si no es suya, uno de esos asesores, que dijo que estas esterilizaciones se hicieron no en contra de la voluntad de las personas esterilizadas, sino sin conocimiento o sin su consentimiento, ¿no? Claro, como se posiciona frente a todas las acciones que ha hecho su padre, ¿no? Ha procurado ella continuar con el desarrollo, con el tema del crecimiento, con las bases económicas que sentó su padre,
pero hemos visto que ese crecimiento económico del Perú es un eufemismo completo, porque crecen los mismos, no solamente en las mismas zonas, sino también los mismos que gobiernan los países. Eso que baja la pobreza a un 36%, creo que ahora se enorgullece Alan García Pérez, es, aparte de maquillamiento a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, es una burla frente a la situación en que viven tanto en la sierra como en la selva del país. Sí, si os parece, hablamos ahora de Ollanta, del otro candidato, que es el que ha ganado, el que va a ser presidente de Perú, y luego retomamos de forma un poco rápida el milagro económico peruano, que es de lo que se habla durante la presidencia de Alan García y en la situación en que se está y qué perspectivas hay, ¿no? ¿El milagro para quién? Claro. Por eso, luego vemos qué matices hay a esto del milagro, ¿no? Pero, Pepe, ¿nos puedes hablar un poco de Ollanta? ¿Quién es? ¿Qué representa? ¿Por qué ha vencido? ¿Quién le ha apoyado? Ese tipo de cosas. Bueno, Ollanta Humala, digamos que se hace público, ¿no?, su imagen cuando protagoniza un levantamiento militar contra Fujimori, que por cierto, por ese levantamiento aprovecha el asesor de Fujimori, Vladimiro, para huir, ¿no?, en un velero. En fin, ahí hay interpretaciones, pero bueno, los hechos son esos, ¿no? Hay levantamiento y el mismo día del levantamiento huye Vladimiro. No se sabe si coordinado o no, pero ahí queda. Con el conocimiento de que iba a pasar. Exactamente, pero no se sabe, ¿no? Porque ya sabéis que ahí trabajan mucho los servicios de inteligencia y tal. La segunda cuestión, Ollanta, desde la primera vez que participa, ¿no?, en el proceso electoral, se le vincula, y él mismo lo hace explícito, su relación con Chávez, ¿no?, de Venezuela, y no solamente con Chávez, sino con el proyecto bolivariano, ¿eh? Hay una estrecha relación, no solamente política, sino también económica, que es muy importante para las campañas electorales en Perú, como se ha visto ahora también con el tema de Keiko y con el tema de Lula, ¿no?, con Humala. Y bueno, pues esa imagen primera es la que le marca en realidad, ¿no? La tercera característica él ha contado con asesores del Partido del Trabajo de el Lula, principal, ¿no?, asesor de Lula, ha estado ahí permanentemente, y no solamente en cuanto a imagen, ¿no?, y de mercadotecnia, sino también en cuanto a programa. Es decir, de ahí ha nacido la firma de la carta. O sea, que si alguien quiere ganar elecciones hay que juntarse con los brasileños, porque en El Salvador ha pasado lo mismo. Ya, pero es curioso. Farabundo Martí, pero es curioso. El asesoramiento ha sido de. Pero es curioso que cuando Chávez, ¿no?, también se acercaba y apoyaba, se le criticaba, ¿no? Ya. Pero ahora que se acerca Lula, nadie dice nada. O sea, que tiene buenos técnicos. Pues debe ser buenos técnicos, como estamos viendo ahora, ¿no?, que el antiguo ministro de Economía de Brasil pues sale corrupto y lo tienen que echar, ¿no? Pues ese es el magma. Pero bueno, volviendo a Ollanta, ¿no? El tercer elemento que quería destacar es que Ollanta, desde sus inicios, no tiene una estructura detrás, es decir, un movimiento social político que sustente un proyecto, que es lo que necesita, pero un proyecto alternativo, anticapitalista, ¿no? Entonces, eso se ve desde el principio. Ollanta es un militar, o un ex militar, con posturas autoritarias, ¿no? De hecho, el conglomerado que hay detrás no hay ni siquiera partido. Es decir, él es el que manda, él es el que ordena y es el que decide. Tiene las manos libres para realizar alianzas con fulanos, con menganos, con sutanos. La quinta característica que quiero destacar es cómo, y ya lo ha dicho antes Carlos, ¿no?, ha ido, desde las primeras elecciones, ha ido moderando su discurso para adecuarse al discurso del establishment, ¿no? Está rodeado de lo que en Perú y en Lima en concreto, ¿no?, y concretamente en Miraflores y en Barranco conocemos como la izquierda caviar. Sí, esa izquierda que habla de pobreza con una copa de champán con la mano izquierda, ¿no? Ese es el grupo que está rodeado ahora mismo Humala. Gente de las ONG de derechos humanos, gente de las ONGs en general que mueven mucho dinero, técnicos que han trabajado con Toledo en el aparato económico. Beatriz Merino, por ejemplo, la jefa de gabinete de Toledo, va a ser actualmente... Que era otro de los candidatos y que había sido presidente. Efectivamente, y que se ha coligado con Humala, ¿no? Igual como Alan García ha apoyado explícitamente a Fujimori poniendo el servicio de inteligencia en sus manos, pues en este caso Toledo, ¿no?, y tal.
El Kurt Burneo, que va a ser el ministro de Economía, pues procede también, ¿no?, de las filas de Toledo. Hay que decir que Toledo es el hombre del Fondo Monetario Internacional. Totalmente, ha estudiado en Harvard. En fin, y su mujer trabaja en el Banco Mundial, me parece. Por lo tanto, ya estos son elementos y características ya más recientes que, bueno, son hechos, ¿no? Yo casi aquí ni hay que opinar, pero son elementos. Ya. Y ya para terminar, una muestra, ¿no? Sale elegido y la primera imagen que se tiene de él es su reunión con la patronal, ¿no? Cuando hay un conflicto en Puno con los aymaras de hace muchísimo tiempo, tiene 236 conflictos sociales allí que le esperan, y lo primero que debería hacer, incluso como gesto, podría haber sido una reunión con esos colectivos sociales que le han dado un voto prestado y condicionado, va y se reúne con la patronal, ¿no? Dicen que para calmar los ánimos del mercado, pero ¿quién calma los ánimos de la gente que está en la calle, ¿no?, peleando por sus derechos, ¿no? Sí, a ver, tenemos muy poquito para meter el otro vídeo, que ya va a ser un vídeo mucho más concreto. Vamos a hablar del trabajo de una organización que lucha contra el trabajo infantil, ¿no?, en algunas zonas de Lima. Pero sí quería que me contases en 3 minutos que el milagro económico de Perú en los últimos años, que es el país con más crecimiento económico de América Latina el año pasado, ¿qué significa? ¿Qué hay detrás, ¿no? ¿Qué características sociales tiene? ¿En qué se basa, ¿no? Ha estado creciendo a un ritmo acelerado desde 4% hasta 9% del Producto Bruto Interno. Y eso es efectivamente, ¿no?, el pago puntual al Fondo Monetario Internacional, inflación cero. Eso es incremento de las reservas internacionales, pero sin distribución de las riquezas, sin distribución equitativa. Es el índice de desarrollo humano no te mide la construcción de edificios solamente, porque se ha llenado efectivamente de la construcción. Lima está creciendo por toda la costa, pero no se ven representados, o eso no se grafica en el bolsillo del peruano de a pie, en la costa, en la sierra y en la selva. He visto algunos debates respecto al proceso electoral y están hablando de redes sociales. Le dan una importancia tremenda, por ejemplo, están hablando de redes sociales, cuando en algunos pueblos del Perú no hay ni energía eléctrica. En muchos pueblos del Perú no hay energía eléctrica. Entonces, como siempre, se siguen resolviendo las cosas en Lima, en la capital de la República. Hay un dicho muy claro que grafica lo que representa el Perú, ¿no? Dios está en todo sitio, pero despacha en Lima. Siempre en Lima se resuelven las cosas en nombre de todas las otras regiones, sobre todos los otros departamentos del país. Sí. Entonces, una importancia en este milagro, entre comillas, es la venta, ¿no?, de las riquezas del país, ¿no?, de la minería, de los productos mineros, de la madera, de la selva, del petróleo, este tipo de cosas, ¿no? Sí, lo hablábamos antes, ¿no? Es decir, antes se vendió todas las empresas públicas, se privatizó, y como no hay nada que privatizar, pues es evidente que ahora a extraer recursos naturales, ¿no? Y en eso están, ¿no? Pero hay otro elemento que yo creo que completaría el análisis que estamos haciendo aquí, que es el factor del producto de la cocaína, es decir, el tema del narcotráfico, ¿no? Más de 2.500 millones de dólares al año mueve el narcotráfico, ¿no? En Perú. En Perú. El Perú es el primer exportador mundial de cocaína y se ha multiplicado, hasta triplicado, tanto la exportación como el cultivo, ¿no?, de hoja de coca, de la cocaína, en Perú. Hay más de 3 redes, ¿no?, de capos del narcotráfico operando simultáneamente en Perú, cosa diferente de Brasil o de México. Por lo tanto, con pocos rasgos, ¿no? Digo porque es que ese es el elemento también que la economía, sobre todo sumergida, mueve, y por la cual se han beneficiado Alan García, que lo ha contenido y lo ha tapado, y yo no sé hasta qué punto, Toledo, y ahora con Humala veremos a ver cómo está, pero ya ha avisado, ¿no?, que es un tema muy complicado, ¿no? Me parece importante esto de la hoja de coca que dice al pequeño agricultor, porque hay un instituto para procurar crear cultivos alternativos. Le pagan por 1 kilo de hoja de coca 10 soles en narcotráfico, y por 1 kilo de café el Estado le paga 1 sol. Y todavía le paga 1 sol después de un mes. Ya. Y todavía tiene que caminar para dejar ese café a donde no hay carreteras. En cambio, el narcotráfico le paga 10 soles por 1 kilo de hoja de coca y en su casa. Ya. ¿Qué prefiere sembrar?
Con respecto, bueno, ahora vamos a empezar a ver el vídeo, pero una nota sobre el tema de las privatizaciones, que creo que falta por privatizar el agua. Y era una de las cosas que tenía en la cartera Alan García, había cambiado la legislación para poder privatizar el agua, no solo de Lima, sino del resto de las ciudades, pero todavía no lo había logrado, pero estaba en ello, ¿eh? Ya veremos. Ya veremos qué Ya pasa. veremos. Bueno, vamos a ver el vídeo, el reportaje que hemos hecho sobre una ONG con la que trabaja SODEPAD, que es ADEVI, y es un reportaje corto, y luego ya vamos a hablar directamente de ese trabajo de esta organización por erradicar el trabajo infantil y por otro tipo de cosas como son sus programas de microcréditos para erradicar la pobreza. El microreportaje que habíamos hecho sobre ADEVI con esta organización con la que SODEPAD lleva colaborando como hace 20 años. Y en la parte final, Pedro, que se interviene también en el reportaje de una pequeña entrevista que le hicimos, nos comentaba de que había una situación difícil, ¿no?, dentro de ADEVI también, ¿no?, por el tema de los recursos y eso. ¿Nos puedes contar un poco cuál es la situación y cuáles son los programas que hace ADEVI, en qué áreas está trabajando, dónde trabaja y eso? Hola de nuevo, Paco. Vamos a ver, creo que el vídeo que acabamos de ver bueno, se ha explicado bastante bien, ¿no? Mejor de lo que yo lo voy a hacer. La situación de ADEVI es comprometida cuando poco, ¿no? La situación en cuanto a recursos financieros, ¿no? Como decía antes en el vídeo y tal, debido a los recortes que en general está habiendo por esta crisis, pues obviamente lo primero que han hecho ha sido cortar recursos, y las instituciones, ONGs que están trabajando con programas de desarrollo se han visto seriamente afectadas, ¿no?, y mermadas en sus recursos. Y esa es la situación que ADEVI y otras muchísimas ONGs se están viviendo en la actualidad, ¿no?, debido a ello, ¿no? Es así, en definitiva. Entonces, ¿qué programas son los que lleva a cabo ADEVI? ¿En qué zonas está trabajando? ¿En Lima? ¿No solo en Lima o solo en Lima? Sí, ahora mismo está trabajando solamente en Lima, en la zona en Huachipa, creo que es el noroeste de Lima, una zona tremendamente árida, empobrecida, se han visto en las Básicamente imágenes, es una ¿no?, zona compuesta por población que ha migrado de los años 80 al 90, campesinos que se han visto en el fuego cruzado entre el Sendero Luminoso y el ejército peruano. Entonces, todas esas personas han migrado y se han establecido en Lima, como se han establecido a lo largo de la costa, ¿no? Pero la idea, como hasta ahora, es paralizarse, y no por estatus, sino paralizarse en el Perú. Hay que mirar de la sierra y la selva a la costa, y en la costa a Lima. Entonces, en este caso ellos se han establecido en San Juan del Lurigancho, que es un distrito que tiene más población que la zona donde yo vivo, por ejemplo, ¿no? Tiene casi 1 millón de personas. Y una gran cantidad es de, como decía él, de zonas empobrecidas que hay, ¿no? Y allí donde trabaja básicamente ADEVI, ¿no? Es una especie de sierra en la costa, ¿no? Tienen con lo que llevan puesto, ¿no? Entonces, allí donde el mérito de ADEVI es que ha sido la primera que ha llegado ahí para tratar eso. Yo recuerdo cuando estuvimos haciendo el reportaje, cuando visitamos Lima este mes de noviembre, estuvimos allí. Cuando estás en Lima ves vehículos, taxis, movimiento, una ciudad bastante enloquecida, ¿no?, de tráfico y esa cosa. Llegas allí a Huachipa y no ves ningún vehículo, unos motocarros. Solo los motocarros, efectivamente, que además, curiosamente, la mayoría están comprados, apoyados por uno de los programas que tiene ADEVI, es los microcréditos. Entonces, a estos jóvenes, porque su programa principal es con los niños, con la infancia, para la erradicación del trabajo infantil, como bien se ha visto en el vídeo, pero también tiene este programa de microcréditos para que a los jóvenes que ya han dejado o abandonado el colegio, se les financia esos pequeños proyectos, ¿no? Entonces, entre otros, pues la compra de los motocarros, en los que efectivamente hay que coger para llegar allí, ¿no? Porque, como tú has estado, yo estuve también el verano pasado, y no hay otro medio para llegar, ¿no? Entonces, es una forma de sacarles
del pandillaje, de la delincuencia, tal, apoyar unos que tengan su propio proyecto para salir un poco adelante en esas situaciones tan difíciles. Hay un proyecto que quisiera destacar en esa línea, ¿no?, de ADEVI, que es muy importante, es el apoyo también a través de los microcréditos al trabajo de mujeres. Yo también fui testigo en un reportaje que hicimos allí, un grupo de mujeres de autogestión por distintas áreas dentro del área Huachipa, por ejemplo, ¿no? Y cómo llegaba la estadística de más del 80% de devolución de los recursos. Sí, es lo que dice... Cosa diferente, claro, de la banca normal, que no llega ni al 30 ni al 40%, ¿no? De hecho, me contaron allí las responsables del programa este que habían venido ejecutivos de Banca Internacional a conocer esa experiencia de microcrédito. Destaco esto, claro, Manda el matriarcado. destaco esto, ¿no?, porque es un trabajo de verdad, es por un lado muy pegado a la realidad, es mujer, género, y encima están demostrando por la práctica que ese microdesarrollo puede ser un elemento impulsivo, digamos, del desarrollo comunitario de la área. Y ahí ADEVI, que no es de ahora, es decir, lleva más de 25 años trabajando, de 85. pero comprometido con las organizaciones sociales de allí, que eso es importante también, ¿no? A mí por eso es que sobrevive, porque los otros programas se han caído, los otros programas de comedores, otros programas por falta de asistencia económica se han caído. Entonces esto crea una propia dinámica que, como dice Pepe, garantiza la devolución del crédito, que sirve para otra familia también, pues, ¿no? Sí, las mujeres, que a mí me impresionó mucho esto que dice Pepe, ¿no? Estuve con las mujeres que están dirigiendo este programa de microcréditos, pero son mujeres que vienen desde su infancia ayudadas y apoyadas por el trabajo que viene realizando ADEVI. O sea, en definitiva, ADEVI también está formando líderes, ¿no? Que sean ellos los que tomen las riendas en sus manos de su propio destino y de sus propios proyectos, ¿no? Entonces, y efectivamente me comentaban que el porcentaje de impago, de no devolución de esos microcréditos era ínfimo, era mínimo, ¿no? Sí, eso lo comenta en el vídeo de una de las personas que son responsables de los microcréditos. Y luego otra cuestión, perdón, que quería destacar el trabajo de ADEVI, digo porque es un elemento diferenciador del trabajo de otras ONG o de otros proyectos, simplemente por eso. Es que siempre los proyectos que propone son previamente trabajados con los colectivos afectados. Es decir, esa implicación de los colectivos, esa forma de preguntar en las sesiones donde yo he estado participando, ¿no? ¿Qué necesidades hay? ¿Cómo lo podemos resolver? Las instancias que se consultan, no solamente dentro del área, sino también dentro de Perú. Hay gente técnica dentro de ADEVI, ¿no? Economistas, sociólogos, politólogos, que también aportan. Y luego lo que aportamos desde afuera, porque ADEVI también tiene amigos no solamente en España, sino en Francia, en Bélgica, en Inglaterra. Creo que todos, ¿no?, ahí hacemos un trabajo global diferenciador de otras, y es por eso que los proyectos, como ha dicho Carlos, ¿no?, se sustentan. Pero es verdad que, claro, siempre va a haber una necesidad, siempre va a haber una falta de recursos, ¿no? Sí, a ver, yo quería destacar primero también el éxito del proyecto con los niños. Lo decía, el director del colegio público que hay al lado de donde están ellos, al cual ellos apoyan, de que realmente los niños están yendo a clase. Están yendo a clase, a lo mejor en horas de la mañana o en horas de la tarde ayudan a sus padres en las ladrilleras, ¿no? Eso es un éxito importante. Y luego también quería que me contaseis cómo pueden contactar la gente que nos está viendo con el colectivo, con la asociación de amigos de ADEVI aquí, y también del programa de viajes que se organiza, que estamos organizando de forma conjunta, para que llevamos ya muchos años haciéndolo, para que la gente que quiera ir pueda ir allí, conocer la realidad y colaborar en algún tipo de actividad, digamos, de apoyo, ¿no?, a las actividades del profesorado que ADEVI tiene allí, ¿no? Bueno, como llevamos relativamente poco tiempo, estamos en fase de constitución y de asentamiento de bases y sobre todo de mecanismos, pero bueno, tenemos un contacto, o sea, un correo que es amigos@gmail.com, ¿no? Sí, aquí aparece ahí en la pantalla que podéis ver Asociación de Amigos de ADEVI y el correo electrónico de Gmail de la asociación, ¿no? Eso es. Y también a través de Sodepaz, ¿no?, que se nos puede contactar, ¿no? Los viajes, bueno, tú sabes mejor incluso que yo,
hay una compañera que está, creo que es la que está coordinando, Sí, María. que pertenece, María, efectivamente, que pertenece tanto a SODEPAZ como al grupo de amigos, y es la que está coordinando los viajes de voluntarios con sensibilidad social, que quieren conocer la problemática y el trabajo de ADEVI en este caso. Se vienen organizando ya bastantes años para viajar en época de vacaciones, julio, agosto, se puede viajar allí, vivir allí. María concretamente estuvo el año pasado, el verano pasado allí, estuvo trabajando con ellos, vivió en Huachipa con ellos. ¿Y qué tipo de trabajo es el que hacen allí? ¿Qué es lo que van a hacer cuando la gente viaja? Observación participante también. Acompañan a los colectivos allí a que fortalezcan los principios, los objetivos con los cuales se establece el proyecto. Y se vive en la propia comunidad. Viven, sí. Porque dirigir o establecer un proyecto desde una oficina es lo más fácil del mundo, ¿no? La idea es cuando van allí y regresan ellos transformados, muy motivados. De repente vale la oportunidad, Pepe, para que a través del medio de comunicación que tiene, todos los cooperantes, todas las personas que han ido a Perú y han pasado por ADEVI, podemos conversar para seguir fortaleciéndonos. Sí, lo que podemos hacer es emplazarnos para la vuelta de los viajes en el mes de septiembre, así, cuando la gente ya haya vuelto, porque generalmente van a ir en agosto este año, me parece, ¿no? Julio-agosto. Creo que sí. Poder, esos datos lo tienen más la compañera. Sí, pero María. traerles y que cuenten un poco la experiencia, ¿no? Y poner fotos o imágenes de lo que hayan visto, ¿no? Es una de las formas de alimentar a nuestro propio grupo. Claro. Cuando la gente vuelve mucho más sensibilizada y es más factible que se una al trabajo que estamos haciendo y que engrose nuestras filas, ¿no? Es importante, muy importante, ¿no? Otra de las cosas es el conseguir recursos, ¿no? Conseguir recursos para que el colectivo aquí pueda funcionar, pero sobre todo para mandarlos a ADEVI para que pueda seguir financiando estas actividades, ¿no? Entonces creo que teníais entre vuestros planes el hacer una apoyada, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Qué es eso de una apoyada? Bueno, sí, además aquí no tiene, por favor, asociación con la palabra que puede escandalizar. Cuando la planteamos o la preguntamos de primer momento a los españoles dirán, no, es el freír el pollo en 4 partes, venderlo esas 4 partes y acompañarlo de patatas o la papa que decimos nosotros, una pequeña ensalada, un ají que es un condimento y entregar, venderlo, ¿no? Todas las polladas que hacemos en el Perú son éxitos totales porque se utiliza mucho en zonas rurales y zonas de escasos recursos económicos cuando se quiere ampliar la casa, cuando no hay dinero para enterrar un familiar, cuando alguien quiere atender a un familiar que tiene una enfermedad grave. Entonces esa autogestión, esa solidaridad implícita que tenemos todos los peruanos, que no tenemos dinero, se manifiesta a través de la apoyada, ¿no? Por eso es muy popular. ¿En un sitio concreto o cómo funciona normalmente? Bueno, en un lugar cerrado, un lugar que tenga algunas garantías para que pueda desarrollarse normalmente. Se hace con música. Ajá, o sea que además de comprarlo hay algún tipo bailamos, de bailar, bebemos algo, bebéis no algo nos aburrimos en absoluto. De gaseosa, ¿cuál es esa? Limeña, ¿cómo es? Inca Kola. Inca Kola. Aquí en Vallecas, que es donde está el estudio de Telecá, hay una comunidad importante, ¿no? De peruanos y eso, ¿no? en esta zona. Sí, bueno, en realidad... Y hay algunos restaurantes peruanos en la zona también, ¿no? Sí, hay muchos. En Vallecas, Hay ¿no? muchos en Vallecas Sí, también. aquí en Vallecas es muy bueno los restaurantes peruanos, buena comida. Bueno, ahí celebramos algún cumpleaños, ¿no? Sí, como corresponde, ¿no? A la altura de... Yo creo que habría que aprovechar, dado que estamos aquí en Telecá, que hay una comunidad importante de peruanos, para que se unan, en definitiva, que apoyen este proyecto, ¿no? Pues lo mismo, el sitio idóneo para hacer la apoyada sería por aquí en la plaza delante de Telecá. Nosotros Sí, ahora se lo planteamos vamos, aquí. ningún problema. Aquí hacen una paella republicana todo el aniversario de la República, que Sí, viene un la montón de tenemos, gente. Podemos ¿no? hacer una La simbiosis, ¿no? Nos Claro. ayudamos Telecá y nos ayudamos los peruanos. Sí, hacéis aquí la apoyada esta para conseguir fondos para ADEVI, que sería lo Efectivamente. importante, ¿no? Ese es el objetivo. De lograr que sea autosuficiente, ¿no? De ADEVI, dado que los fondos de cooperación y esto se están recortando por todos los sitios, el consigamos fondos de forma directa para que pueda funcionar. Nos quedan 2 minutos. Si tenéis alguna cosa más, sobre todo del futuro después de las elecciones, que... Yo 2 palabras, ¿no? Para el futuro. Por un lado, Humala se ha comprometido a consultar a las comunidades indígenas, sobre todo, que son las que están llevando en realidad las luchas, ¿no? sociales
en sus respectivas regiones. Yo creo que hay que estar vigilantes, ¿no?, en ese aspecto de las consultas, impulsar y apoyar. Y por otro lado, estar muy detrás de las organizaciones sociales, porque ahora va a haber un impulso de ellas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ONGs como ADEBI y otras, evidentemente, van a estar muy cerca de lo que es la realidad político peruana. Y por lo tanto, yo pido, ¿no?, que se siga con mucha atención lo que va a venir a continuación, pero sobre todo estar muy pegados a las organizaciones sociales, ¿no? Pepe, una pregunta. Tengo interés en saber, en el ámbito institucional, ¿con qué apoyo legislativo va a contar el nuevo presidente Humala? Bueno, en primer lugar, con el grupo político de Toledo. Con eso son ya mayoría. Es decir, que pero, eso, ¿qué respaldo tiene propio? ¿Directo tiene? no, el electo tiene mínimo, es decir, que tampoco... Claro, es que es muy importante. Es muy ajustado, es decir, por eso que depende mucho... Claro, eso es lo que quiero saber, ¿no? Pero Esa política, no creas que es tan importante como aquí el apoyo del Congreso. La gestión gubernamental generalmente presidencial. No es como España. Ya. No es como España. Sé que es presidencialista, lo sé. Claro. Pero no obstante, necesita un España apoyo. como balancea un poco el poder del presidente, ¿no? Pero allá no. Bueno, aquí tampoco funciona mucho el poder legislativo, pero bueno. Pero lo que tu sí que preocupación, sí es verdad, claro, va muy ajustado y por eso que depende de los apoyos y depende en realidad de Toledo. Claro. Y Toledo ya sabemos qué defiende. ¿Qué porcentaje tiene de apoyo en el Parlamento? En el Parlamento. Él, directamente. Él llega, creo que a un más de 35% más o menos, ¿eh? ¿Un 35%? Sí. Complementa con lo otro, pero vamos. hace mayoría con Toledo. Sí, hace mayoría con Toledo Toledo. tiene mayoría. Sí. Bueno, pues creo que ya no se nos ha acabado. Lo único que quería decir es que esta tarde en el Ateneo de Madrid, en la calle Prado 21, hay otro acto que organiza la Comisión de América Latina del Ateneo para hablar también de las elecciones en Perú, que sería un poco continuación de este. No van a estar las mismas personas, son otras personas que han invitado ellos, pero bueno, os invitamos para la gente que podáis ir, que participáis en esa actividad. Y nada más, agradeceros haber venido aquí, este tema de actualidad, y ya quedamos emplazados para septiembre o así, que cuando la gente vuelva de viaje de este año, de los viajes que se organizan con ADEBI, para que puedan venir alguien de los viajeros o de las viajeras y nos cuenten sus experiencias directamente, cómo ha ido y qué situación hay. Y ya además Ollanta, cuando entra, es presidente. Julio, 28 de julio, como todos los años, vamos, como todas las elecciones. O sea, el 28 de julio continúa. Ahí era pues, el príncipe de España, ¿no? Me imagino. Pues no tengo ni idea, a nosotros no nos han invitado. No vamos. Bueno, pues muchas gracias y nada más. Hasta el próximo programa. Gracias a ti, Paco.